Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. La palabra del Señor dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Cuando habla de la casa grande, hermano, se refiere al reino de los cielos. Y cuando uno va a las parábolas que hablan del reino de los cielos, dice que había un señor que tenía un terreno y lo plantó con trigo. Y luego pasó un tiempo y eh, los siervos de aquel señor le vinieron a decir, Señor, no tan solo ha crecido el trigo, sino que también hay cizaña. O sea, en la iglesia, hermano, hay de todo. Hay creyentes y no creyentes. Y a eso llama el Señor el reino de los cielos. Ahora nosotros somos participantes del reino de los cielos. Pero la palabra del Señor nos dice aquí que hay varios tipos de utensilios y los separa en aquellos que son para usos honrosos y otros para usos viles. El ejemplo más extremo que vemos nosotros, hermanos, es cuando Jesús llamó a los discípulos y entre ellos llamó a Judas. Judas anduvo con el Señor, estuvo los 3 años y medio de ministerio de Jesús. Judas estuvo con él. Hermano, Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo la mejor compañía. Sin embargo, resultó ser un traidor. Un traidor de la causa de Cristo. La palabra del Señor aquí nos habla de otros traidores, como lo vimos en escuelas dominicales pasadas, de los cuales son Himeneo y Fileto, dicen, los cuales andan predicando que la resurrección ya se efectuó. Ellos atacaron la doctrina, hermano, del Señor, adulterándola. Y no tan solo la adulteran, sino que además hacen esfuerzos por propagarla dentro de la casa del Señor y arrastrar a otros indoctos e inconstantes que no tienen un buen fundamento. La verdad es que de la carta de Judas, hermano, la vamos a leer para aclarar algunos conceptos. La carta de Judas dice, dice Judas apóstol. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habla de contender, hermano. Y ardientemente quiere decir hasta la muerte, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Habla de falsos creyentes que hay en medio nuestro, hermano, y que se introducen con falsas doctrinas. Y la palabra del Señor, por eso dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermanos, el Señor a nosotros nos ha puesto en el ministerio, como también dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 12 de la primera de Timoteo, cuando dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio de la palabra, hermano, a predicar el evangelio. Pero hay una cosa, nosotros predicamos el evangelio por amor y para que la gente sea salva. Ese es el propósito de predicar el evangelio. Ese es el único propósito de predicar el evangelio. Que oyendo a la gente, escuche esto y alcance salvación. Pero en este tiempo se está dando mucho, hermano, que el evangelio se presta simplemente para vanas discusiones. Como hay unos que tienen una interpretación, otros tienen otra interpretación, se llenan la cabeza de libros para tener un buen fundamento intelectual y luego a discutir las diferencias que existen entre unos y otros. Y lo vimos en las escuelas dominicales anteriores, hermano, y solamente ocupan el evangelio para discutir, para demostrar que saben más. Y la mayoría, hermano, lee muy poco la Biblia, porque más que nada leen comentarios bíblicos, leen escritos de hombres para tener sus propias interpretaciones y hacerse fuerte y poder ganar discusiones. El evangelio no es para ganar discusiones, hermano. El evangelio no es para ganarle la discusión a otro y avergonzarlo. El evangelio es para ganar almas, para llevarles el evangelio a los que no han creído. Y ahora, el Señor nos habla de que Él nos ocupará a nosotros para llevar la buena noticia. A nosotros, en su misericordia, nos ha escogido para esta noble labor, hermano. Y por lo tanto, ser un vaso de honra, o para la honra del Evangelio, es alguien que predica la verdad de Dios con amor para alcanzar a aquellos que se pierden, para instruir, para corregir, para redarguir, con amor a aquellos que se pierden, y no para estar en constantes debates. ¿Sabe que hay predicadores que más que preocuparse de entregar la doctrina en su propia iglesia, lo único que le interesa es criticar a las otras iglesias y sacar miembros de esa iglesia para que sigan sus enseñanzas? Lo que ocurrió con Himeneo y Fileto, hermano, que tergiversaron la doctrina de Pablo y se levantaron contra él y cambiaron el evangelio. ¿Y qué hacen estos personajes en la iglesia? Normalmente lo único que hacen es discutir y tratar de convencer a otros. Sin embargo, la palabra del Señor dice que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas, hermano? ¿De qué cosas? De no contender sobre palabras que no aprovechan, de presentarse a Dios aprobado, o sea, aprobado, conociendo la doctrina bíblica del Señor, y que no tiene nada de qué avergonzarse. Y además, como decía la escuela dominical pasada, evitar profanas y vanas palabrerías que desvían de la verdad. Hacen solo daño en la iglesia. Pero el que se limpia de estas cosas, el que se limpia de estas cosas, dice la palabra del Señor, será utilizado como un vaso de honra. Será instrumento para honra. Santificado, cuando habla de la santificación, hermano, dice, Dios lo va a separar. Dios lo va a separar. Santificado por Dios y dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra. Por lo tanto, hermano, si el día de mañana se encuentra con alguien que quiere discutir con usted, como los testigos de Jehová, hermano, los testigos de Jehová llegan a la puerta de las personas y le dicen, le traemos literatura, queremos hablarle de Dios. Y uno le dice, sí, pero no se preocupe, yo soy cristiano. ¡Ay, se instalan, hermano! Y muchas veces entre nosotros parecemos testigos de Jehová, hermano. Escuchamos a un hermano predicar en algún momento y comete algún error.
Si todos pueden cometer errores al predicar. No, hermano, no escandalizamos. Rasgamos nuestras vestiduras. ¿Cómo pudo decir tal cosa? Como que si usted supiera todas las cosas. La palabra del Señor dice que nos debemos cuidar de estas cosas. ¿De cuáles? No contender sobre palabras. No presentarse aprobado en todo el sentido de la palabra, hermano. Un buen elemento. Un buen elemento. Un elemento lleno de amor y de misericordia, hermano. Y evitar vana, incluso profana palabrería. Muchas veces nos juntamos en nuestros hogares a conversar con amigos, incluso con hermanos de la iglesia, y hablamos tantas cosas, hermano, que ofenden a Dios. Nuestras conversaciones son profanas, sucias. Mire, si usted recibe a alguien querido en su casa y le va a servir un vaso de bebida y va a la cocina, ¿le va a servir en un vaso sucio, hermano? ¿No se va a preocupar de buscar el vaso limpio para servirle? Pues así también hace Dios, hermano. Nosotros somos utensilios en sus manos. Y para las cosas honrosas, Dios va a ocupar al vaso limpio. Como dice la palabra del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Es usted útil al Señor o es un estorbo en la iglesia? ¿Es usted útil en la casa del Señor? ¿Y dispuesto para toda buena obra? Y luego, hermano, el Señor, en el verso 22, agrega que además de apartarnos de estas cosas, dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles, hermano? Esas que se empezaron a manifestar cuando usted tenía 8, 9, 10, 20 años. Y empezaron a manifestarse, hermano, porque usted nació con ellas. Y si ahora tiene 90 años, todavía las tiene. Uno no puede decir, está hablando de pasiones juveniles, esas las tienen los jóvenes nomás. No, lo que quiere decir es que las hemos tenido siempre, hermano. Y aún siendo viejos debemos huir de esas pasiones juveniles. Y le voy a decir algo, hermano. El término pasión tiene una connotación negativa en toda la Biblia. Hay algunos que dicen, siento pasión por las almas. O bien dicen, yo amo con pasión a Dios. Eso no es correcto, hermano. Porque la pasión no es un sentimiento del Espíritu Santo. Hermano, Dios no es apasionado. Las personas apasionadas son las que son arrastradas por su sentimiento. Y un sentimiento usted no lo puede dominar. En algún momento puede que algún hermano lo ofenda a usted. Si usted es apasionado, se va a enojar, se va a irar y se va a descontrolar. Eso es pasión, hermano. Y el Señor, en lugar de la pasión, nos ha dado el dominio propio. Es todo lo opuesto, hermano. Usted tiene que servir al Señor con todo su amor y con todos sus sentimientos, no por una pasión. Las personas apasionadas sirven al Señor 2 semanas y quieren ir los 15 días a la iglesia y el día 16 no quieren ir nunca más. Porque la pasión es como fuego de paja, hermano. Siempre escuchamos en muchos predicadores el término, a Dios hay que servirle con pasión. No es cierto, hermano. No es cierto. En la Biblia, la palabra pasión, y usted la puede buscar y leerla en el contexto de toda la Biblia, y nunca tendrá una connotación positiva. Mire, yo tengo algunos versos aquí. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos capítulo 7, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tesalonicenses, 4:4-5. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por lo tanto, nadie le venga a decir que hay que servir a Dios con pasión. El que venga apasionado, apártese de él. Usted tiene que ser una persona que tiene dominio propio. Uno escucha muchas veces, hermano, este dicho, refiriéndose al sacrificio de Cristo. Dicen: vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es mentira, hermano. Jesús no subió la cuesta del Calvario lleno de pasión. No, hermano, en dominio propio, no arrastrado por ningún sentimiento, haciéndolo voluntariamente por amor al Padre, obediente, no por una pasión, sino en sus 5 sentidos. Un culto racional. La lujuria es una pasión, la avaricia es una pasión. Cuando el pastor cambia los oficiales y deja 2 afuera y los 2 que quedan afuera se van de la iglesia, son unos apasionados, se dejan arrastrar por sus pasiones. Nuestro enojo, nuestra ira, esa que hace que usted no vaya más a la iglesia. No me visitaran cuando estaba enfermo, no me voy a cambiar de iglesia. Esas son pasiones. Y el Señor te dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Para qué, hermano? Para que seas usado por Dios como un elemento útil para su gloria. Es lo que dice la palabra del Señor. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Y qué cosa dice? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Prácticamente nos está diciendo, hermano, que sigamos a Cristo, el Señor. Él es nuestra justicia. Yo no soy salvo por mis obras. No soy salvo porque yo sea bueno. Yo soy salvo por la justicia que obra en nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por mí. Él murió por mis pecados y mi maldad. Y eso no te lo borre nunca nadie de la cabeza. Nunca tengas un mayor concepto de tu persona. Eres un tizón arrancado del infierno, porque Dios quiso enviar a su Hijo a morir por ti. Eso es lo que debes seguir, eso es lo que debe invadir tu mente. Si el día de mañana te desprecian, te sacan de un cargo entre la iglesia, ¿quién eres para permanecer en ese cargo? Luego dice la justicia, la fe. Ahora la fe no tiene que ver con yo creo que me va a sanar, yo creo que me va a dar trabajo, yo creo que me va a ir bien. No, hermano. Cuando habla la fe aquí, está hablando de este libro. El conjunto de doctrinas que están en este libro, las cuales yo creo con toda mi alma. Eso es la fe, hermano. Creer en la palabra del Señor. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo lo que este libro dice. Y ojalá pueda decir como dijo Job: aunque él me matare, refiriéndose a Dios, aunque él me matare, en él esperaré. Luego agrega, el amor. ¿Qué amor, hermano? El tuyo. El inmenso amor que él me tuvo. ¿Y cómo puedes saber cuánto te amó? Quizás por la cuenta corriente.
el auto que tiene estacionado en la entrada de auto, la casa, el barrio donde vives, ¿no? El amor que debes seguir es aquel que ves cuando contemplas a Jesús colgando del madero de la cruz. Eso es lo que te debe mover, porque aquí dice la palabra del Señor, sigue, sigue. O sea, esto me va a mover, el amor de Dios. Yo quisiera, dice el poeta, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su muerte transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Y luego habla de la paz, hermano. Hay algunos que salen a marchar por la paz a la calle, hermano, para que haya paz en Ucrania. Hacer cadenas de oraciones porque el Señor dice, sigamos en la paz. No, hermano, ¿sabes tú que Dios estaba enojado contigo? Y era tal su ira que cuando descendiera del cielo te iba a tomar y te iba a mandar al infierno por toda una eternidad. Mas antes envió a su Hijo. El Hijo murió en la cruz del Calvario y soportó toda la ira del Padre. Y ahora hay paz entre usted y Dios. Hermano, hay paz entre el Padre y nosotros. Hay paz. ¿Y quién la consiguió? El Hijo, hermano. Y una vez más aparece el Hijo. Y te dice que lo sigas a Él. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los demás que creen en lo mismo que creemos nosotros, que tenemos la misma esperanza, el mismo sentir. Todos aquellos que sabemos y creemos con toda nuestra alma que hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hoy día también se da de hacer reuniones entre todos. No sé, le voy a poner un ejemplo. Juntémonos con los católicos, los adventistas, testigos de Jehová, mormones, todo, porque tenemos que tener paz entre todos. Ese es un engaño, hermano. ¿Acaso no dice en la carta de Juan que el que niega a Cristo no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido? Porque si lo dejas pasar a tu casa y le dices bienvenido, compartes su pecado y su maldad. Porque muchos empiezan a proclamar cierta unidad en la diversidad, tergiversando lo que significa en este texto tan maravilloso. Hermano, nos llama a santificarnos, y santificar significa separarnos del mundo y separarnos de todos aquellos que no tienen nuestra fe. Todos aquellos que no tienen nuestra fe, sino juntarnos con aquellos que invocan su nombre. Y luego la palabra del Señor dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Y bueno, vuelve un poquito a esto, hermano, a querer contender de palabras que no sirven para nada, excepto para destrucción. Porque el siervo del Señor debe ser, y quiero que escuche esto, no debe ser contencioso. Qué raro cuando en Judas dice que contendamos ardientemente. Sí, hermano, debemos contender por defender nuestra fe y si es necesario, dar nuestra vida por ella, con la ayuda del Señor. Pero no discutir por discutir o por sentar un precedente o por demostrar que somos intelectualmente superiores a otros, sino con un propósito, como dice la palabra del Señor. Debemos ser amables para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. El propósito de redarguir a una persona, de corregir a otra persona, es para ver si quizás Dios tenga de ellos misericordia. No con un propósito de vanidad,
o de ganar una discusión, sino, como dice la palabra del Señor, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Porque cuando encontramos, hermano, a un testigo de Jehová que contradice nuestra fe, ¿por qué voy a conversar con él? Voy a conversar con todo el amor que tenga. Si quizás Dios le conceda, porque ellos están, como dice la palabra del Señor, dice, están cautivos en su falsa doctrina. Y usted no debería discutir con el testigo de Jehová para ganarle la discusión, sino exponiéndole la verdad para ver si quizás Dios le abra la prisión en la que se encuentra. Se entregaron a un pensamiento equivocado, aceptaron una mentira. Imagínense que, hablando de los testigos de Jehová, ellos niegan que Jesús es Dios. Por lo tanto, con amor, yo les demostraré que Jesús es Dios. Si quizás Dios les permita, porque esto tampoco es porque lo convencí. Porque si yo lo convencí de algo, el día de mañana alguien lo va a convencer de otra cosa, y luego de otra. Es Dios el que tiene que abrirle el entendimiento. ¿Por qué nos hablará Dios en esta dirección, hermano? ¿Por qué por tantas escuelas dominicales nos viene hablando en esta dirección? Porque va a llegar el momento, hermano, en que vas a tener que enfrentarte a mucha gente. Quizás pienses, ¿qué voy a hacer yo? Escuchaba a un hermano que decía, a causa incluso de la pandemia estamos encerrados en nuestros hogares y sociabilizamos muy poco. No te preocupes, hermano. ¿Se acuerda de Felipe, hermano? Vino un hombre de Etiopía al templo. Era un extranjero. Él estaba castrado físicamente. Llegó a Jerusalén y entró al patio de los gentiles. Se hizo el sacrificio al interior del templo. Él ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo y se retiró, hermano. Y este hombre estaba leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Se subió a su carro y se fue, hermano, sin haber recibido nada. Sin embargo, Felipe, un siervo de Dios que estaba en otra ciudad, fue traspuesto, hermano. Estaba en una ciudad y apareció en otra. Y apareció junto al carro del etíope y lo vio leyendo y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe se llegó al carro, hermano, y le empezó a explicar de Isaías capítulo 53 hasta adelante, acerca de Jesucristo. Y cuando le estaba predicando Felipe, el etíope dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Bueno, le dijo, si crees bien puedes. Sí, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Felipe fue utilizado como un vaso de honra. ¿Por qué? Porque él se había tenido de todo mal, hermano. Debemos dejar nuestra vida mundana, debemos dejar nuestros malos hábitos, debemos dejar de contender de palabras. Y es más, debemos cambiar nuestro propio lenguaje. Debemos tener un lenguaje más limpio y en el momento oportuno, hermano, si Dios necesita predicarle a alguien que esté en otro país, Él se muere un segundo en transportarte. ¿Cómo lo hará? Él lo sabe. Pero nos llama en esta mañana. Límpiate, límpiate. Porque en un momento nos va a usar, hermano. Pero Él va a mirar los utensilios de esta casa. Uno son para usos viles. Y Dios tenga de nosotros misericordia. Y permita que seamos lo suficientemente diligentes y buscar nuestra propia santificación para que cuando ese momento llegue, Dios te use para fines honrosos. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Imagínense, hermano,
Ellos creen falsas doctrinas porque ellos las escogieron, pero a causa de eso se hicieron esclavos del diablo. Están bajo la voluntad del diablo. Escúcheme bien. ¿Tienes hijos incrédulos? ¿Tienes familia incrédula? Quiero que sepas una cosa, ¿no? Ellos voluntariamente eligieron estar bajo la voluntad del diablo. No son víctimas. No son víctimas. Pero ellos escogieron voluntariamente estar bajo la voluntad del diablo. Y el diablo echa cadenas, hermano. El diablo encadena a los que se le entregan. Pero aquí dice, háblales, háblales, si quizá Dios les conceda. Si quizá Dios les conceda. No seas tolerante con ellos, hermano. Es que son familiares queridos, entonces no. Diles que son instrumentos del diablo, que están cautivos de él, y ofrécele la libertad de Cristo el Señor por medio de su sangre. Usted dirá, pero ahí dice con mansedumbre. Usted está interpretando mal, hermano. Mire, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. O sea, nadie tenía mayor mansedumbre que Moisés. Dios le entregó la ley, van por el desierto y llega el primer sábado y encuentran a un hombre recogiendo leñas, hermano, para cocinar. Y se lo traen a Moisés. Y dice, estaba trabajando, quebró el día sábado, quebrantó la ley. Y Moisés no sabía qué hacer, hermano, y fue y le preguntó a Dios. Y Dios le dijo, ¿y qué dice la ley? Bueno, dice que el tal sea apedreado. Entonces, ¿qué vienes a preguntarme a mí? Pues le dijo. Y Moisés obedeció a la palabra de Dios, porque no había hombre más manso que él. Y sacó al hombre fuera del campamento y lo apedrearon. Hermano, no hubo hombre más manso, con mayor mansedumbre, para llevar a cabo la palabra de Dios. Por lo tanto, la mansedumbre de la que habla aquí es para que nadie saque de tus labios la palabra de Dios. Ofenda a quien ofenda, moleste a quien moleste, porque en la palabra de Dios hay salud, en la palabra de Dios hay sanidad, en la palabra de Dios hay poder. Por lo tanto, no cambies el mensaje. A veces tenemos que decir, si no se arrepiente, va a ir a una condenación eterna. No, no lo voy a decir porque es muy fuerte. No eres manso, hermano. Eres rebelde. ¿Usted cree que Moisés ejecutó a tanta gente conforme al mandamiento de Dios con una sonrisa? No, hermano, pero era para el bien. Porque si hay algo que sirve para el bien del hombre, es la verdad de Dios, hermano. Estamos por llegar al fin. Sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor en el aire. El tiempo se acaba. Dios nos ha dicho, apártate de impureza, como el atleta que se abstiene de todo, así como el militar que lo único que intenta es agradar a aquel que lo tomó a sus expensas. Así también te ha tomado el Señor. Y sea tu único interés agradar a aquel que te llamó y hablar la verdad de Dios con mansedumbre y sin cambiar el texto porque te parece duro. El Señor le bendiga y el Señor le guarde y te prepare en esta hora, te limpie con su sangre, te llene de su Espíritu Santo, para que en el momento estés dispuesto para toda buena obra y Dios te pueda utilizar para honra, para honra. Vamos al tribunal de Cristo y ojalá en aquel día no tengas nada de qué avergonzarte, sino por el contrario,
como Onesífero, puedas hallar misericordia junto al Señor. Para mi Dios sea toda honra y gloria ahora y para siempre.